¿Aún recuerdas la sensación de entrar en la vieja cocina, donde el olor de la carne de res dorándose en la sartén se mezclaba con el de la mantequilla y las patatas calientes que impregnaba todo el espacio? Las décadas de 1970-1980 fueron una época de comidas sencillas, sin complicaciones, pero lo suficientemente reconfortantes como para mantener unida a toda la familia en tiempos difíciles. Hoy volveremos a esos platos, los que una vez alimentaron a millones de familias y que poco a poco fueron desapareciendo de las mesas modernas. 1. Salsa de carne picada con puré de patatas. Este plato no era solo comida, sino el recuerdo de cenas tranquilas después de un largo día. La carne de res picada se salteaba hasta que se doraba. La grasa se derretía y luego se espolvoreaba harina directamente en la sartén, revolviendo hasta que espesaba. Se añadía leche lentamente, convirtiendo la mezcla en una salsa espesa y suave, con un intenso sabor a pimienta y carne. Nada sofisticado, pero cada cucharada de salsa transmitía una calidez indescriptible. Cuando esa salsa se vertía sobre una montaña de puré de patata suave y cremoso, todo cobraba sentido. Las patatas absorbían el jugo de la carne, creando capas de sabor intensas, cremosas y con el punto justo de sal. Este era un plato de familias que tenían que apañarse con cada céntimo, cuando un poco de carne tenía que ser suficiente para muchos. Pero lo curioso era que nadie sentía que estaba comiendo un plato económico. Este plato representaba una época en la que la cena no necesitaba ser bonita, solo abundante. Y te das cuenta de que a veces son los platos más sencillos los que recordamos por más tiempo. 2. Albóndigas de puerco espín. El nombre de este plato siempre intrigaba a los niños, pero en realidad provenía de un detalle muy cotidiano. La carne de res picada se mezclaba con arroz crudo, cebolla picada y huevo, y se formaban bolas del tamaño de la palma de la mano. Al cocinarse, los granos de arroz se hinchaban y sobresalían de la superficie de las albóndigas, pareciendo pequeñas púas. Esa imagen fue lo que le dio al plato un nombre inolvidable, aunque los ingredientes fueran muy sencillos. Las albóndigas se colocaban ordenadamente en una olla y luego se cubrían con una capa de salsa de tomate espesa, sabrosa y ligeramente dulce. Mientras cocinaba a fuego lento, el arroz absorbía la salsa, ablandándose desde el interior, y la carne conservaba su jugosidad sin resecarse. El resultado era una textura muy particular, a medio camino entre una albóndiga tradicional y un plato de arroz relleno, haciendo que cada bocado fuera una experiencia novedosa. Este solía ser un plato habitual en reuniones con mucha gente, donde se necesitaba algo que fuera saciante y fácil de servir en porciones. ¿Te has dado cuenta de que platos como estos no solo llenan el estómago, sino que también unen la cocina con una creatividad muy sencilla? 3. Gratin de tater tots. Este gratinado es el símbolo más claro del espíritu culinario de las décadas de 1970-1980. Rápido, práctico, saciante y sin complicaciones. La carne de res picada se salteaba con cebolla hasta que desprendía su aroma, y luego se extendía uniformemente en el fondo de una fuente. Encima, una capa de salsa cremosa y espesa de sopa enlatada, vertida directamente sin necesidad de condimentos complejos. Finalmente, se colocaban los tater tots congelados cubriendo toda la superficie de la fuente, ordenados como un dorado tejado. Cuando la fuente se metía en el horno, la magia empezaba a ocurrir. El calor hacía que las patatas de arriba quedaran crujientes, mientras que por debajo, la carne y la salsa se fusionaban en una capa suave, sabrosa y cremosa. Solo con que el tenedor tocara la superficie, ya se oía el suave crujido de las patatas, señal de que la cena estaba lista. Este plato solía aparecer en reuniones con mucha gente, donde nadie preguntaba la receta ni criticaba su sencillez. No era elegante, pero siempre hacía que todos terminaran su porción. ¿No crees que a veces es precisamente esa sencillez lo que crea los recuerdos más duraderos en cada familia? 4. Goulash tradicional. Este es un plato asociado a las noches apresuradas,
cuando la cena necesitaba cocinarse rápido, pero aún así ser suficiente para toda la familia. La carne de res picada se salteaba con cebolla hasta que desprendía su aroma, y luego se añadían directamente a la misma sartén la pasta seca y los tomates enlatados. Sin necesidad de separar, sin muchos utensilios, todo se cocinaba junto, absorbiendo gradualmente los sabores del otro con el familiar y suave hervor. Durante la cocción, la pasta absorbía el jugo de tomate y carne, volviéndose más suave y sabrosa a cada minuto. Cada familia tenía su pequeña variación, añadiendo un poco de verdura sobrante de la nevera, a veces pimientos, a veces solo unos granos de maíz. Si la cena coincidía con el día de cobro, un poco de queso espolvoreado por encima hacía que el plato se sintiera especial. Este plato no nació para impresionar, sino para resolver un problema muy real: cómo preparar una comida caliente después de un largo día. Y no es por eso que su aroma siempre nos hace recordar la sensación de volver a casa. 5. Salteado de carne y col. Cuando el presupuesto era ajustado, la col se convertía en la heroína silenciosa de la cocina. Solo un poco de carne de res picada se salteaba primero para que soltara la grasa y el aroma, y luego se añadían a la sartén trozos gruesos de col, que chisporroteaban y se ablandaban muy rápido. Los condimentos eran solo sal, pimienta, a veces un poco de salsa sabrosa para añadir profundidad. Todo se cocinaba en una sola sartén, sin complicaciones ni extravagancias. Lo que hacía memorable este plato era cómo la col se transformaba. De hojas duras e insípidas, se volvía suave, dulce y empapada del sabor de la carne. El jugo liberado se mezclaba con la grasa de la carne para formar una salsa natural, suficiente para rociar sobre pan blanco o acompañar con almidones sencillos. El plato humeante se llevaba a la mesa. El vapor subía, trayendo consigo un aroma muy hogareño. Este es un plato de noches en las que no había otras opciones, pero que aún así transmitía una sensación muy completa. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, son los platos aparentemente más sencillos los que nos hacen recordar la ingeniosidad y la resiliencia de una época pasada? 6. Salteado de carne y macarrones. Antes de que los productos precocinados llenaran los estantes, este plato de carne de res salteada con macarrones en una sartén grande ya cumplía silenciosamente esa función. La carne de res picada se calentaba primero, deshaciéndose bajo una cuchara de madera oscurecida por años de uso. Cuando el aroma de la carne se extendía por la cocina, se añadían los macarrones secos junto con un caldo sencillo, a veces solo agua disuelta con una pastilla de caldo y un poco de salsa de tomate o pasta roja familiar. Todo se cocinaba junto en una sola sartén, para que la pasta se cocinara directamente en el jugo de la carne. Precisamente esta forma de cocinar hacía que cada hebra de pasta se impregnara de sabor, no insípida sino intensa desde el corazón. Cuando todo estaba casi listo, un puñado de queso espolvoreado se derretía, creando ligeras capas cremosas entre la carne y la pasta, haciendo el plato mucho más apetitoso. Este plato nació por necesidad, pero es recordado por la sensación de abundancia que proporcionaba. Una sola sartén con comida en el centro de la mesa era suficiente para reunir a toda la familia. ¿Y alguna vez te has dado cuenta de que, a veces, lo que más recordamos no es un plato sofisticado, sino el momento de compartir alrededor de esa sartén caliente? 7. Muffins de pastel de carne. La idea de dividir el pastel de carne tradicional en porciones individuales surgió de una necesidad muy práctica: ahorrar tiempo. La carne de res picada se mezclaba con pan rallado, remojado en leche, huevos, cebolla picada y un poco de salsa familiar para darle un toque ligeramente dulce. En lugar de ponerlo todo en un molde grande y esperar mucho tiempo, esta mezcla se dividía en moldes pequeños, horneándose más rápido y de manera más uniforme. Precisamente el tamaño pequeño fue lo que marcó la diferencia. Cada porción de carne tenía una superficie en contacto con el calor, lo que permitía que el exterior se dorara ligeramente,
mientras el interior permanecía suave y húmedo. La salsa que cubría la parte superior se caramelizaba ligeramente, creando un aroma muy característico al sacarlos del horno. Estos pastelillos salados se solían servir con puré de patatas y verduras enlatadas, conformando una cena sencilla pero nutritiva. Este plato era especialmente querido por su versatilidad. Se podía cocinar con antelación, congelar y recalentar cuando fuera necesario. ¿No te das cuenta de que, a veces, un pequeño cambio en la forma de cocinar es suficiente para que un plato familiar se adapte mejor al ajetreado ritmo de vida de toda una generación? 8. Filete Salisbury clásico. Este plato nació del deseo muy sencillo de transformar la carne de res picada en una cena con un aspecto más formal sin gastar mucho. La carne se mezclaba con pan rallado, huevos y un poco de condimento aromático, y luego se moldeaba en piezas planas y alargadas, que parecían filetes de verdad. Al sellarse en la sartén, la superficie se doraba rápidamente, sellando los jugos interiores y creando una sensación elegante a primera vista. Después de retirar la carne, se añadía cebolla a la misma sartén, salteándola hasta que estuviera suave y dulce. Se añadían harina y agua, removiendo bien para formar una salsa espesa y marrón, con un intenso sabor a carne. Las piezas de carne regresaban a la sartén, reposando en esa salsa y continuando su cocción lenta, absorbiendo los sabores por todas partes. Este plato se solía servir con patatas y verduras sencillas, pero la sensación que transmitía superaba con creces sus ingredientes. Este es un plato para ocasiones especiales moderadas, cuando la cena necesitaba tener un toque diferente. ¿Y no crees que, a veces, la sensación de ser agasajado en una comida es más importante que el valor intrínseco del propio plato? 9. Sloppy Joe casero tradicional. Antes de que las versiones enlatadas se popularizaran, este sándwich de carne con salsa era un pequeño orgullo en muchas cocinas caseras. La carne de res picada se salteaba con cebolla hasta que desprendía su aroma, y luego se mezclaba con una salsa agridulce hecha de ketchup, un poco de azúcar moreno, mostaza y unas gotas de salsa concentrada. Esa mezcla hervía a fuego lento en la estufa, espesándose hasta convertirse en una salsa densa, lo suficientemente líquida para untar y lo suficientemente espesa para adherirse a cada trozo de carne. Cuando se servía sobre pan blando, la salsa caliente humedecía el pan al instante. Cada bocado requería inclinarse con cuidado, ya que el relleno podía caer en cualquier momento. Pero precisamente ese desorden era lo que hacía que el plato fuera cercano y divertido. Nadie comía este plato de forma elegante, y tampoco era necesario. Este es un plato de mediodías de fin de semana, cuando toda la familia se reunía sin formalidades. Es sencillo, rápido, pero siempre hacía que la gente quisiera repetir. ¿No te das cuenta de que algunas de las mejores comidas no son por sus sabores sofisticados, sino por la sensación de comodidad que brindan? 10. Gratén de carne y patatas. Este plato es la representación más clara del concepto de cena familiar en las décadas de 1970-1980. La carne de res picada se salteaba primero, se sazonaba al gusto y luego se colocaba como la capa inferior de la fuente. Encima, finas rodajas de patata se apilaban, cubriendo toda la superficie. Finalmente, una salsa ligera y cremosa de leche y sopa condensada, que se filtraba por cada hendidura entre las patatas y la carne. En el horno, todo se cocinaba lentamente. Las patatas se ablandaban gradualmente, absorbiendo el jugo de la carne de abajo, mientras que la capa superior se doraba ligeramente, creando un contraste muy agradable. Cada vez que se servía en un plato, las capas se separaban claramente pero permanecían unidas, como si hubieran nacido para estar juntas. Este plato no necesitaba especias sofisticadas ni técnicas complejas. Existía por su eficacia y por la sensación de saciedad que proporcionaba. ¿No te das cuenta de que hay platos que no necesitan sorprender, solo aparecer en el momento adecuado para convertirse en un recuerdo?
Estos platos no solo alimentaron a la gente durante una época de muchos cambios, sino que también conservaron la cálida sensación de la cocina familiar. Si alguna vez te reencontraste con tus recuerdos en los platos mencionados, no olvides darle like y suscribirte al canal para continuar este viaje nostálgico con nosotros. Muchas más historias de la vieja cocina aún esperan ser contadas.